todo sin intro, ¿no? Ay, marica, deberíamos hacer una intro bien conceptual. O sea, como usted y yo hablando, como algo que no tuviera nada que ver, pero como que fuera meta, pero que no sea meta. ¿Sí me entiende? Como, Ya. o sea, haga de cuenta, ¿qué tal si hacemos la intro como yo caminando por una autopista Ujú. y me como una McDonald's? No tiene que ser McDonald's, o sea, es muy importante, pero no la voy a tomar con Coca-Cola. Sino En el con... momento en que la voy a tomar, ladra Polo. Y lo más importante del ladrido de Polo es que Andy Warhol hizo en varias ocasiones fotografías de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, mi perro ladra. ¿Sí pilla cómo conectan las dos cosas? Ah. Voy a tratar de seguir el hilo, si tengo como una Ok, idea. esa sería la introducción del capítulo. ¿Qué tal? Sí. Experimental como el capítulo, como el libro. Totalmente. Listo. Eso. Hola amigas y amigos de Estereoscopio, yo soy Daniel. Y yo soy Rapalino. Y el día de hoy vamos a hablar de un libro muy bacano que nos encanta mucho, que hemos leído afortunadamente en varias ocasiones. Yo he tenido la oportunidad de robarle a Rodrigo Bastidas varias veces este libro y él lo ha recuperado de manera... Pero no vamos a hablar de un libro, vamos a hablar de la edición de un libro. Es cierto, no vamos a hablar del libro. La verdad, sí, porque ¿qué quieren saber ustedes de la exhibición de atrocidades? Sí, que no sepan ya, por favor. O sea, es esas cosas que uno sabe en la vida. Cigarros, whisky y la exhibición de atrocidades. Lo que pasa es que nuestros amigos de Mirabilia están sacando una edición nueva. En un ratito van a hablar con nosotros para que ustedes vean cómo hicieron esta edición, qué cosas nuevas tienen, porque no sé si conocen no sé si conocen la original, pero pues la original no, pues la que todos hemos leído, pero era más cortica que esto. Era así delgadita. Esta no es delgadita y está anotada y está hecha varios tintes. Entonces es una super edición, bien bonita, bien chévere y queremos hablarles. Primero hablemos un poquito del señor James Graham Ballard. Ya tenemos James Graham Ballard. Ah, el autor de la exhibición de qué atrocidades. pena, me quedé pensando. Sí. Tenemos otros videos en los que hemos hablado de Ballard, entonces les vamos a dejar acá en la descripción varias otras. Pues como ustedes saben, Rodrigo es un poquito fan de Ballard. Un poquito, no mucho. Entonces hemos hecho, pero así como para acordarnos, nació en el 30 en Shanghái, Sí. que en ese momento eso era territorio inglés. Completamente. En el 37 pues se lo llevan cautivo a un campo de concentración japonés junto con sus padres y esto inspira pues la película amada de todos. Es el momento en el que Christian Bale se convierte en Ballard y Ballard se convierte en Christian Bale. Solo para aclarar, no es una película realmente autobiográfica, o sea, él sí estuvo en el campo de concentración, pero estuvo con sus papás y el niño de la película no es Ballard, es una colección de todos los niños que Ballard vio cuando estaba en cosa de concentración. Si no han leído el libro, es más hermoso que la película y la película es espectacular. En el 45 se regresa a lo que es Gran Bretaña, Inglaterra, o sea, a la isla. A la islita. Y empieza a hacer una carrera en psiquiatría, la cual se trunca porque el man como que se le mete el bichito de volverse piloto de guerra. Sí, como a todos como todos en el siglo XX. Oh, hay máquinas que vuelan, quiero volar. Gente loca, güey. Es como si nosotros viéramos como, oh, mira un celular, quiero ser youtuber. Es como, no que porque la máquina existe todos se votan a hacerlo, pero él quería ser piloto. Él quería ser piloto. En el 66 ya publica sus primeros cuentos. Pues el hombre ya empieza como a consagrarse en lo que es la New Wave of British Science Fiction, hasta que entre el 62 y el 66 publica como su cuarteto famoso de novelas que son El viento de ninguna parte, El mundo sumergido, La sequía y El mundo de cristal, hasta que nos brincamos a 1970, que es donde publica La exhibición de atrocidades. Este que está aquí. Este libro pues tiene su antecedente de que es como lo más experimental que el hombre publicó, y de ahí el man sigue escribiendo. Y se murió en 2009. Este libro es un libro experimental. Si a uno le dijeran que el libro es un cadáver exquisito, uno diría, ah, claro, es un cadáver exquisito, pero no es un cadáver exquisito. Si a uno le dijeran el libro es un collage, uno dice, ah, claro, el libro es un collage, pero el libro no es un collage. No. El libro es una construcción donde se agencian entidades literarias y cada una de estas entidades literarias, ya sea en la forma de letra, de palabra, de frase, de párrafo, de cuento, de personaje, de construcción, de figura, de anotación, todas se mezclan para crear un espíritu. Y es el espíritu de la exhibición de atrocidades a lo que nosotros tenemos que llegar, que afortunadamente es un estilo un espíritu muy ballardiano. No tiene trama, obviamente tiene muchas tramas, no tiene ninguna trama realmente. Son como recortes de tramas en realidad. Sí, es como tiene momentos, tiene una forma muy bonita de escribir escenas, porque es Ballard, y entonces como que presenta escenas y esas escenas obviamente uno tiene que interpretarlas. No es un libro para sentarse a leer de corrido, es un libro para tenerlo, para consultarlo, para, no sé, ponerse la tarea de todos los días a las 5 de la tarde tomarse un té y leer una
apartado. Se lee 2, 3 hojitas a las 5 de la tarde tomándose un té. O a las 8 de la noche tomando una cerveza. O pueden a las 7 de la mañana desayunando, al mediodía, en fin. Traten de no beber en todas las jornadas. Y no fumen. Importante que no fumen mientras hablen, sobre todo porque es una edición muy bonita y se la pueden tirar. Ya les mostramos a nuestros invitados. Mejor dicho, acá hacemos el truco de magia para cambiar. ¡Apa! Y bueno, amigas y amigos de Estereoscopio, lo prometido es deuda y por acá les tenemos los invitados de este capítulo, que son precisamente Felipe López y Angélica Caballero, que son los editores de esta muy bonita edición, la primera colombiana de James Graham Ballard. Qué edición tan... yo no la había visto, primera vez que me la encuentro. Ese es el nivel de preparación de este capítulo. Sí, ¡wow! Solo estoy... Miren, no, que es esta hermosura. Mientras Daniel se embeleza en el libro, yo quiero que acá nuestros dos editores nos den un poquito de contexto un poquito de la editorial, de las publicaciones que tiene y de cómo nace precisamente este libro dentro de la colección. Vamos a empezar con una cosa histórica. ¿Hace cuántos años empezó Mirabilia? Dentro de la colección. ¿Di tú? ¿No? ¿Tú? ¿Según tú o según yo? Mirabilia. ¿Editorial o librería? Pues editorial porque de la librería ya tenemos el capítulo. Es decir, de la librería ya hablamos hoy, es editorial. Ok. Nació casi a la par que la librería. Es la misma historia para las dos. Revisen el capítulo. Vamos a ver el link en la descripción. El vínculo. No, mentira. La editorial nació gracias, también se desprendió del concurso Mirabilia de cuentos de ciencia ficción, porque dijimos que si teníamos tantos cuentos tan lindos y buenos, pues queríamos que un público más amplio los leyera. Entonces, y como somos así súper retro y vintage, entonces dijimos queremos hacer libros en físico, de esos de papel, de esos que son portátiles, que no necesitan batería, que puedes cargar en un bolsillo grande, pero en un bolsillo profundo. No, sobre todo. Queríamos editar esos cuentos en unos libros. Entonces ahí nació Mirabilia Editorial con esa primera colección que fue Mirabilia de cuentos de ciencia ficción y que justamente este año hemos cerrado la colección y un ciclo hermoso de promoción, difusión de escritura de ciencia ficción colombiana. Digamos que así nació, con la intención de encontrar lectores y lectoras para esos cuentos de ciencia ficción escritos por autores y autoras colombianos y darles una salida, como decíamos, sí, en físico el libro, pues es que mucha gente podría decir, bueno, pero los pueden distribuir digitalmente, sí, o los podían simplemente compartir en redes, pero pues nos gusta el libro en físico y ahí nació. Y dentro de lo que es la colección, o bueno, lo que es la editorial, ¿cómo nace la colección Syzygia? Y si pueden hablarnos un poquito de Syzygia. Bueno, Syzygia hasta el momento es una colección de un solo título. De las 3 colecciones que tenemos es la que está empezada. Y la idea de Syzygia es recuperar clásicos de ciencia ficción, sea porque llevan mucho tiempo sin editarse en español o porque de hecho nunca se han traducido al español. Entonces, pues bueno, esa es la intención que está detrás y arrancamos con este que nos pareció que era así como lo suficientemente vistoso como para que la colección tuviera todo el bombo inicial. Pues ya esa era la pregunta, ¿no había algo más? No, era eso, bueno. Eso nos quedamos por ahora. Sí, pero entonces ahora sí hablemos particularmente de de esta joya que yo tengo en mis manos en este momento. Y hablemos un poquito también de este proceso editorial. ¿Cómo nace y cómo llegamos a esta versión que estamos viendo? Definimos que Syzygia iba a hacer eso. Entonces nos empezamos a preguntar con qué íbamos a arrancar. Como les decía, entonces decidimos arrancar con algo que fuera lo suficientemente, pues igual estábamos hablando de clásicos, entonces que fuera lo suficientemente vistoso dentro del universo de los clásicos. Pues Ballard es un autor que desde hace mucho rato, desde que lo dejó de publicar Minotauro, que fue la que lo publicó casi exclusivamente durante
décadas, cuando Minotauro cambió y bueno, todas esas cosas que ya sabemos acerca del demonio que la poseyó, y dejaron de publicar Valar, pues desapareció. Algunas editoriales, RBA trató de publicarlo, publicó los cuentos completos, publicó algunas novelas, volvió a desaparecer. Y dentro de la obra de Valar, la exposición de atrocidades, que es este libro, ocupa un lugar muy especial, pues no solo digamos, en su historia como autor, sino que era un libro más raro de conseguir de entre los libros de él. Entonces en la librería llegaban y nos preguntaban mucho por libros de Valar, pero nos preguntaban sobre todo por este, y pues era ya como una especie de chiste particular, porque sabíamos, sí, exactamente, porque pues bueno, Valar era difícil de conseguir, pero en particular la exhibición de atrocidades, que fue el título con el que salió en Minotauro, era un libro muy difícil de conseguir, muy difícil de conseguir. Entonces, pues sí, sin ir más lejos, en los ya no sé cuántos años de la librería, hemos tenido dos copias, 2 ejemplares Segundazo. a la venta. O sea, solo hemos conseguido 2 veces ese libro. El de Rodrigo y el de Fixi. No, uno fue Cristian Romero y el otro no recuerdo quién soy yo. El otro fue el pirata de... No, eso fue el que compró Cristian. Entonces dijimos, pues nada, resolvamos esto y saquemos ese libro en particular. Y bueno, ya respecto a esta edición, el libro nos ofrecía una posibilidad distinta de cualquier otro libro, pues no solo, sí dentro de la obra de Valar, pero pues cualquier otro clásico que fuéramos a sacar. Es decir, esto que hicimos acá, así si Sigia tenga 20 títulos, difícilmente va a pasar algo parecido. Y es que había mucho material adicional del autor que no había sido publicado nunca en español, que no había aparecido en ninguna de las ediciones. Entonces preguntamos si nos permitían incluirlo y nos dijeron que sí, y hágale. ¿A quién le tienen que pedir permiso? Pues a la agencia que representa a los herederos de Valar. Y entonces, pues la agencia sirve de intermediaria y es la que hace la pregunta. De hecho, al principio nos dijeron, no puede incluirlo todo, o sea, les pasamos la lista. No puede incluirlo todo. Sí, por favor, pregunte otra vez. Entonces, bueno, está bien, vamos a preguntar. Entonces dije, no, sí, listo, está bien, pero que no salga de ahí. Y ya, ¿no? Pues fue muy emocionante. Eso es material adicional. Hay una parte que sí apareció en ediciones en inglés, estando Valar vivo. Es decir, él mismo intervino en esas ediciones, en la inclusión de esos textos, que son las notas. El prólogo de Burroughs. Bueno, el prólogo de Burroughs apareció en la primera edición gringa, que es de 1970 del 72, sí. Sí, el libro es del 70 y la primera edición gringa es del 72, pero pues el prólogo de Burroughs no había sido traducido ni incluido. Entonces las notas y algunos de los textos finales ya habían aparecido, incluso algunos aparecieron primero en el 90 y después en el 95 o algo así, no me acuerdo ni qué escribí en el prólogo, no me acuerdo de los detalles exactos. Algunos se eliminaron y esa fue como una parte de la negociación, porque nosotros dijimos, queremos volver a incluir los textos que estaban en la edición del 90, pero que habían sacado, que el mismo Valar había sacado para la siguiente edición. O sea, ustedes fueron a la contraria de Valar. Sí, nosotros nos cagamos en el muerto. Y por favor, si alguno de los herederos está viendo esto y entiende español o Estereoscopio está subtitulando al inglés, no lo tomen tan literalmente. O sea, nosotros tenemos un gran respeto por el autor, por su papá. Bueno, incluimos esos textos y otros textos que escribió más o menos en la misma época, que no habían sido compilados, no solo no habían sido compilados en una edición de la exposición, sino que no habían sido compilados en ningún libro de Valar, ni siquiera en los cuentos completos en inglés los metieron. Y entonces pedimos permiso porque están temáticamente conectados. Estaba trabajando en los mismos temas, los mismos personajes, como las mismas experimentaciones formales, y esos textos estaban ahí como flotando y nos pareció que completaban ese panorama y los incluimos. O sea, esta es una edición muchísimo más completa que ninguna cosa que haya estado traducida al español y realmente ninguna cosa que se haya publicado en general. Exacto. O sea, esa edición no existe ni siquiera en inglés. Es decir, exacto, una edición que compile todo el trabajo de Valar relacionado con la exposición de atrocidades no existe sino así. Sí. Solo es Pues a manera de anécdota, cuando estábamos, cuando les pasamos la lista de lo que queríamos incluir, una de las cosas que queríamos incluir era el prólogo
que él había escrito para la edición original. El libro apareció primero en danés antes que en inglés. Sí. Y él para esa edición danesa escribió un prólogo, y es un prólogo muy simpático porque, pues bueno, hace la jugada balardiana de hacerse el que explica pero no explica, pero además de todo es un prólogo que desde las primeras líneas conecta mucho con el prólogo de Ballard, que es un texto clásico, el prólogo de Ballard a Crash, que es como ya uno de las piezas clásicas de su trabajo. Entonces, cuando dijimos queremos incluir este prólogo, en la agencia respondieron, perdón, sí, no, el prólogo de la primera, ¿y ese dónde está? ¿De dónde lo sacaron? ¿Cómo así? No, está aquí en este libro, no sé qué, y dijeron, usted nos puede mandar una copia de ese libro del que está hablando. No, pues sí, bueno, entonces en físico, lo pidieron en físico, pues entonces lo compramos en Inglaterra y pedimos que lo mandaran a ver, y fue muy chistoso. Bueno, sí, incluyanlo. Bueno, pero entonces sí era como, pues como, digamos, la anécdota, pero también como un poco la prueba de cómo ese material estaba tan desperdigado, sí, que ni ellos mismos tenían mucha idea de qué podía haber relacionado con eso. Y así construimos esta edición que estamos viendo. Yo tengo una pregunta para la editora. Perdón. Tú fuiste la encargada de diseñar todo lo que fue la portada, la fotografía y todo lo que uno ve cuando recién tiene el libro en las manos. Más o menos. Más o menos. Ya te cuento. Yo quisiera saber de dónde sale este concepto de... Es que esto es como... Sí es un libro, pero es un libro que funciona como una figurita bonita que uno puede poner. O sea, es como un libro objeto. Si uno lo mira de cierta manera, por la manera en cómo tú lo abres, en cómo accedes a él. ¿Cómo llegaron a esta idea para el libro? Pues no soy solo yo. En realidad el diseño, la diagramación y el diseño editorial es de Neftalí Vanegas, que es nuestro diseñador de cabecera. No me voy a dar el crédito de eso. Bueno, voy a hablar de la otra parte. Y ahorita hablo de las ideas de él, que también son muy, muy geniales. Hay una idea, pues el concepto viene de la misma obra, ¿no? Digamos, de cómo la exposición de atrocidades quiere como mostrar, a ver, de adentro hacia afuera, como develar, invertir y develar cosas de la sociedad, del arte, de todo. Entonces pensábamos, bueno, un libro que mostrara lo que generalmente se oculta. Era como una de las primeras cosas conceptuales que queríamos poner en el diseño, es decir, esta parte que es la parte que uno denomina la bandera y los datos legales, que generalmente están escondidos, que generalmente en la primera página. Sí, a veces aquí o a veces al final, pero como en un lugar en letra más chiquita que nadie vea. Lo mismo que el código de barras, ¿sí? Que es algo que generalmente está atrás, oculto, que también no se vea, entonces está como de frente. Eso era una cosa. Tampoco queríamos, esta fue, nos lo han criticado muchas veces. No saben cómo guardarlo. No solo eso, sino es lindo, efectivamente es un libro objeto. Conceptualmente también era importante el material, porque tiene que ver también con la materialidad del arte mismo y lo que para mí representaba tanto la obra de Ballard como su relación con el arte, es decir, que se sienta, pues es acetato, pero que se sienta el plástico también, y tiene que ver con el arte popular también, y tiene que ver como con todo esto de lo que habla aquí adentro, y que no fuera sencillo de leer, es decir, no es fácil de leer esta contraportada. Sí, ese era mi siguiente, sí. Pero si uno se amaña así. Exactamente, eso queríamos que sucediera, queríamos que efectivamente, bueno, y que no fuera sencillo de leer. No es que el libro no sea para todo el mundo, no. Digamos que el diseño representa que también pues hay que como que meterse con ganas a leerlo, digamos, no es tampoco común, es una obra experimental, entonces bueno, y que sucediera esto que sucede, es decir, cuando uno la mueve, digamos, detrás de las letras, pues va a cambiar. Queríamos que sucediera eso. ¿Las fotografías son tuyas? Las fotografías son todas mías, también es bueno, tiene como esta relación de los espacios muy balardianos, que también hemos hablado y de pronto ustedes también hablaron, ¿no? Digamos que esto es muy 90s, pero esos no lugares. Sí. De los que tanta teoría habla por ahí, mucho cuerpo, espacios desolados, aeropuertos, digamos, como todas esas imágenes recurrentes que se le vienen a uno a la mente al pensar en la obra de Ballard, como todas ahí. Una hoja de contacto, que esto también es muy vintage porque ya no se hacen, pero bueno, en una hoja de contacto imposible, porque
porque pues hay de todo, ¿no? Es decir, cuando uno en sus años mozos hacía hojas de contacto, pues todas tendrían que ser o fotos blanco y negro, o fotos a color, o fotos, pero entonces acá hay de todo. Hay fotos a color, blanco y negro, digitales, no digitales, radiografías, Glitches. glitches. Cliché es como esto cuando la foto sale como dañadita. Sí. Exacto, zonas veladas, bueno, sí, como una suma de un montón de elementos fotográficos que sí, pues que salió es como mi interpretación fotográfica de Bala. Y ya el diseño es de Neftalí. A 2 tintas. Exactamente, entonces digamos que por un lado esta es la edición, como decía Felipe, pues anotada, ¿no? Entonces debíamos construir una caja o a Neftalí ocurrírsele una caja para el libro que permitiera manejar las notas de una manera interesante. Es decir, teníamos un dilema, no nos gustan ni las notas abajo, ni las notas al final, ni los llamados. Entonces, Normas y es un libro con muchas notas. Lo que hicimos es que los llamados están en color. Entonces, efectivamente, es un libro todo a 2 tintas y los llamados a las citas están en color. No hay numeritos, no hay... Eso pasó. Que eso como que distrae un poquito, ¿no? Porque es como las notas al pie de página no están numeradas, no tienen un orden, una secuencia, y es como que tú puedes leer las notas por un lado y los propios textos por otro. Y eso como que, para mí, yo que soy más jóvenes que todos ustedes, no estoy tan acostumbrado. Como por 8 días. Sí, yo que soy un rapalino. Pero sí, el libro, incluso en la experimentación del mismo formato, se me hace que pues yo no sé la auge que tuvo Valar en su momento, pero leyendo y hojeando el libro sí me pareció como, bueno, ¿y aquí por dónde empiezo? ¿Qué leo primero? La nota al pie de página, leo el texto, lo termino todo y después leo todas las notas. Es como, no puede entrar el libro por donde sea en el Un poco tema sí, de la experimentación. en una nota del autor él mismo sugiere que se haga así y incluso agrega el comentario de que el lector que aborde el libro de esa manera va a estar leyéndolo de la misma manera que yo lo escribí, porque pues bueno, fueron textos que, o sea, no solo eso, sino fueron textos que se publicaron en distintos momentos a lo largo de la década de los 60 y después se compilaron en esto y los convirtió en una novela. O sea, son textos que se pueden leer por separado, pero que en conjunto arman una novela y pues bueno, es un libro que a lo largo de toda la lectura uno se está preguntando, pero ¿qué clase de novela es esto? Entonces pues de paso sirve también ahí como para que uno reconsidere y se replantee la novela y la vida misma. Sí, es un libro que está armado de fragmentos, es un libro que recorre mucho al collage, entonces es perfectamente válido agarrarlo de esa manera. Y además, pues aquí ya no sé si nos metemos en el terreno del spoiler, pero pues Estereoscopio no le tiene miedo a spoilers. No, para nada. No. Arriba el Va a spoiler. contar en cómo acaba la exhibición de atrocidades. Sí, al final se muere, pero prácticamente al final de cada capítulo se muere, entonces no importa. Al final. Entonces, no, lo que pasa es que básicamente cada capítulo tiene algo así como la misma estructura. Es decir, es como todos los capítulos estuvieran intentando contar de la misma manera una cosa distinta. Eso también anula la linealidad es como un bucle más, una cosa así, pero no es precisamente lineal. Pero pues igual cualquier libro se puede abordar de cualquier manera. Uno puede agarrar la Biblia y empezarla por el Nuevo Testamento en vez de por el Antiguo. O lo que sea, ¿no? Pues de todas maneras... Si no es adolescente, empieza por el Apocalipsis. Exacto, y termina ahí. Si uno agarra Ulises y lo lee en cualquier orden, pues no va a venir James Joyce a pegarles. Posiblemente venga... Los hijos. Los hijos tampoco. No, el profesor de literatura. El profesor de literatura sí les pego, pero pues igual cada quien agarra el libro, cada libro como le parece. Yo tengo una última pregunta, pero no sé si ustedes... Y creo que esa sí es duda mía, porque yo he visto que en todas las ediciones es la exhibición de atrocidades, y acá es la exposición. Va a quedar grabado para la posteridad. Me parece novedoso que le hayan precisamente titulado la exposición y no la exhibición. Bueno, una de las principales razones precisamente era poder establecer desde el principio que se trataba de un texto, de una traducción totalmente nueva. O sea, ni siquiera hicimos el intento, bueno, Marcelo Cohen, QVPD, ni siquiera hicimos el intento de ponernos en contacto para pedir permiso o negociar la utilización de la traducción que había hecho para Minotauro. Teníamos claro que se iba a hacer una traducción nueva desde el principio. No fue como que decidiéramos, es como la traducción va a ser nueva, le voy a cambiar el título, ¿no? A lo largo del
de la traducción, del trabajo de traducción, me di cuenta, o sea, descubrí el agua tibia. Uno de los temas recurrentes pues en la obra balardiana, sobre todo en sus primeros libros, es el arte. Y en este libro el arte tiene un papel fundamental a lo largo de todo el libro. Entonces simplemente me pareció que por lo menos en colombiañol o en el colombiañol con el que yo crecí, o el bogotañol si se quiere, la palabra para referirse a las muestras de arte, a la reunión de obras de un artista o de varios artistas con un tema en común en una galería o en un museo, era exposición. Entonces quería que el libro quedara por esa línea, vinculado con eso, con esa idea del arte, y que las atrocidades fueran expuestas Lo que se muestra. de esa manera. Me causa sensaciones, esa duda o esa reacción, sabiendo que aquí por lo menos nuestra generación iba a exposiciones de arte, entonces pues era como lo más normal. Y luego pues también, aunque no fue así, pero sí estamos en un momento muy decolonial y tratando de bajarnos de todo eso, pues no hay que seguir como con las tradiciones, partiendo desde el lenguaje, digamos, partiendo desde la traducción. Lo que pasa es que la costumbre pesa al resto, pero pues me parece curioso siempre esa. Es verdad que la costumbre es más fuerte que... Bueno, y muchas gracias por habernos acompañado. Realmente disfrutamos mucho. ¿Dónde se puede conseguir el libro? Se puede conseguir en Mirabilia y se puede conseguir en librerías independientes. ¿En extranjero? Creo que vamos a estar en Buenos Aires en agosto. Buenos Aires en agosto. Gira a Buenos Aires en agosto. En México. No, En todavía México de pronto no. Gabriela Damián todavía tiene una. No, mentira. No sé si todavía. Ya saben, bajar a robar la casa de... de Gabriela. Próximamente pídanlo y iremos. Y lo resolveremos de alguna manera. De alguna manera, sí. Muchísimas gracias a nuestros invitados y sobre todo gracias a Felipe por la traducción. Tenía que decirlo. Pues de nada. Y bueno, amigos, si les gustó y llama la atención, léanla, cómprenla, disfrútenla, celébrenla porque es nuestra edición colombiana de Valar, primera vez en la historia. Se las recomendamos muchísimo y vamos a aprovechar y les damos... Raquel Welch tomando té. Suscríbanse. Quedó modo valardiano. Pacheco, deme la A. Toquen la campanita. Canal Rayita al Piso. Canal Rayita al Piso Estereoscopio. ¿Y damos los saludos o seguimos experimentando? Está bien. De los saludos, no voy a experimentar más. Vamos a saludar a los que nos comentan y nos comparten en redes, que es Toby Uchija, Pastrulox, Javier Tedín, TWAND, Sandomax, Araceli Guerrero, Juan Rafo, Carolina Reyes, Camilo Navajas y Rodolfo Contec. Muchas gracias. Esto fue mi interpretación de Fleabag.